Y bueno, como nosotros ya lo veníamos adelantando a la audiencia, está con nosotros Darío Trela, que nosotros dijimos que nos iba a estar contando un poquito el tema de este COVID-19, este coronavirus. Darío Trela es médico especialista en medicina interna y profesor adjunto de la Cátedra de Medicina 2 y carrera de Medicina de la UCAMI. Actualmente trabaja en el Madariaga. Y bueno, y qué mejor que un profesional de la salud que nos explique algo sobre este virus que está afectando a gran parte del mundo. Buenas tardes, Darío, ¿cómo te va? Hola Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a toda la gente linda de Aristóbulo, a mi gente y bueno, nada, Exactamente, uno sí. más allá. Exactamente, Darío, lo que decíamos, ¿no? Que vos sos oriundos aquí de la ciudad de Aristóbulo del Valle, así que es un placer tenerte con nosotros aquí al aire de FM Cuñapirú y más que nada un caso particular, particularmente mi caso, que también tuvimos la oportunidad de estudiar juntos, ¿no? Exacto, Cristian, el placer es mío y bueno, gracias a Dios podemos tener una comunicación y ver si podemos dar el granito de arena Ujú. estando desde acá para ayudar y concientizar y hablar un poquitito sobre este tema que genera pánico, miedo y preocupación en toda la sociedad, ¿no? Bueno, Darío, contanos un poquito algo con respecto a esta cuarentena obligatoria o a este aislamiento obligatorio, cómo se está viviendo en la ciudad de Posadas, vos que estás ahí, y cuáles son las recomendaciones a la gente para que tome en cuenta este aislamiento. Bueno, yo creo que con el tema de las redes sociales mucha gente está al tanto de lo que está pasando en Argentina, en Misiones y bueno, en el mundo con el tema del coronavirus, que todos saben que es un virus que, bueno, no conocemos mucho de esto porque es una patología relativamente nueva que empezó en el mes de diciembre del año pasado en China Sí. y bueno, puso en jaque al mundo con muchos pacientes enfermos y muertos en China y bueno, ahora Italia y España que están sufriendo y América y Argentina no son la excepción, ¿no? Ujú. Gracias a Dios todavía nosotros estamos en una situación de alerta, preparándonos, pero todavía, gracias a Dios, no vivimos lo que están viviendo en los países que mencioné. Con Ajá, respecto al tema de la cuarentena, sí. es un tema crucial, ¿sí? Es un Ujú. tema crucial, importantísimo. Uno ve que la verdad que uno que está en el ámbito de la salud, Sí, por ahí es más fácil tomar conciencia de lo importante que es el tema de esto del aislamiento social, ¿no? ajá. Lo poco que se conoce del virus y lo mucho, gracias a Dios por lo que estudiaron en China y se está estudiando en el resto de los países, Ujú. es que bueno, es un virus lastimosamente que se contagia muy fácilmente. Ese es el principal problema del virus. Bueno, pero tiene algunas cosas que nos puede ayudar a combatirlos. El peso Ajá. que tiene el virus Sí. hace que es un virus que principalmente lo contagiamos con las gotitas de saliva, ¿sí? Claro, en el Y aire cuando, no puede estar mucho tiempo en el aire, Darío. claro, el Ujú. virus generalmente cuando tosemos o estornudamos o hablamos, Ujú. el virus sale y puede recorrer una distancia aproximadamente de un metro y medio, no más que eso. Ajá. Por eso es importante el tema de mantener 2 metros, un poquitito más de un metro, Sí. una persona con respecto a la otra. Eso es importantísimo. Después sí sabemos que el virus tiene la particularidad de que una vez que cae hacia las superficies lisas, Ajá. depende del tipo de superficie, puede vivir hasta 4, 5, 6 días. Entonces, por eso es tan importante el tema del lavado de manos. Otra Claro. cosa importantísima es que el virus se lo inactiva muy fácilmente con el jabón, ¿sí? Sí. Eso es el primer dato importante que quería recalcar y mandar tranquilidad a la sociedad, porque uno Es ve decir que que si no tenemos alcohol en gel, por ejemplo, que en estos últimos días está muy difícil para conseguirlo, el agua y el jabón es fundamental, Darío. exactamente, es más, no hay diferencia, inclusive el jabón puede ser mejor, ¿sí? Ajá. Lavarse las manos con agua y jabón es totalmente efectivo, no hace falta andar y desesperarse con el tema del alcohol en gel. El Sí. lavado de manos con agua y jabón es 100% efectivo y es una de las medidas más importantes para evitar, digamos, la propagación del virus. Si uno busca en las fuentes que son del Ministerio de Salud, tanto de la Nación Sí. como de la provincia, para la prevención de la diseminación del virus,
generalmente los 6 ítems más importantes, y eso es importante que todos lo sepan, Ajá. es el lavado de manos Ujú. en primera instancia, todo el tiempo y excesivamente, ¿sí? Antes de tocar superficies, después de tocar superficies y con agua y jabón tranquilamente se inactiva el virus, ¿sí? Si tenemos Ajá. el alcohol en gel también lo podemos ocupar, pero no se desesperen en salir a buscar alcohol en gel porque el jabón es importantísimo, digamos, ¿sí? Claro. Otra medida que se Ajá. hace hincapié Sí, es que cuando van a toser o a estornudar, ¿sí? No poner la mano sobre la boca, ¿no? sí. Sino toser en el pliegue del codo. Otra cosa importante es si alguno está con tos o tiene dolor de garganta o Ujú. presenta algún síntoma, tratar de evitar llevarse la mano a la cara, ¿sí? Claro. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros tocando con la mano o con cualquier parte del cuerpo podemos contaminarnos, para decirlo de una manera, con el virus, Sí. pero el virus nos enferma cuando nos contacta las mucosas, digamos, de la vía respiratoria. Entonces, si Ajá. ingresa por la boca, por la nariz, por los ojos, ahí es donde puede hacer, digamos, los signos de infección, que puede dar dolor de garganta, tos, falta de aire, fiebre. Bueno, Darío, te interrumpo un rato, sí, Sí, con respecto a esto de los síntomas, ¿no? Porque nos está llegando información de medios nacionales, más precisamente citamos la fuente que es la página Infobae, ujú. que hay nuevos síntomas que son la diarrea, los vómitos y la pérdida de apetito, que podrían ser nuevos avisos del virus. ¿Esto cómo le llega a usted a los profesionales, Darío? Sí, generalmente la mayoría de los virus pueden tener algunos síntomas que son más específicos y Ajá, algunos síntomas que son más generales que prácticamente cualquier virus puede dar, ¿sí? Estos síntomas que vos estás mencionando, sí. los vómitos, el malestar general, la diarrea, dolores articulares, son síntomas muy presentes en varios virus, inclusive Ah, el dengue ujú, también puede presentar esto, ¿sí? claro, Pero particularmente el coronavirus puede presentar, sí, también estos síntomas que acabas de mencionar, sí. pero lo más importante y los más frecuentes son la tos, Ujú, fiebre y tos son los dos signos más frecuentes, sí. el dolor de garganta en algunos pacientes y bueno, la falta de aire es un signo de alarma de este virus, pero sí puede ir acompañado de síntomas y signos que vos mencionabas, ¿no? Claro, claro. Lo primero entonces, el dolor de garganta, la tos, la falta de aire, pero el secundario puede ir acompañado de estos síntomas. Así es. Exactamente, sí. Ujú, perfecto. Lo más importante, además de las medidas, también es importante desinfectar la superficie, ¿sí? Ajá. Con respecto a la limpieza del ambiente, de la superficie, la lavandina, ¿sí? Que todos conocemos, Ujú. el agua con lavandina sirve espectacularmente también para limpiar y desinfectar la superficie y eliminar el virus, ¿sí? Y acá, He visto Darío, perdón, he visto también sí, sí. que había recomendaciones sobre el alcohol, mezclarlo 70% alcohol y 30% con agua para un rociador. ¿Es cierto esto, Darío? Sí, también. También. Ujú. Todo el alcohol al 70% es totalmente también efectivo. Ajá. Por eso lo que te decía que gracias a Dios este virus se inactiva muy fácilmente, ¿sí? Ujú. Y con agua y jabón, con un poco de agua y lavandina, podemos hacerle batalla tranquilamente a este virus. Es importante ventilar el ambiente también, ¿no? Sí. Y eso es la pregunta que todos se hacen y dicen, por un lado nos dicen que ventilemos y por otro lado está el tema del mosquito Ah, sí, por que es supuesto. importante, pero bueno, hay que tratar de combatir los dos frentes, ¿sí? Y bueno, y este aislamiento, el evitar la aglomeración de gente, es una de las medidas que ha dado frutos muy importantes para detener la pandemia, tanto en Ujú. Wuhan, que es el lugar de China donde empezó la pandemia. Claro, no se eh, registró ni un caso nuevo días atrás, ¿no? Gracias a Dios, hace prácticamente, si no me equivoco, 57, 58 días Ujú. que están levantando la cuarentena de algunos médicos que se fueron de otros lugares a ayudar Sí. y en el último tiempo no vieron contagios nuevos, que eso es importantísimo. Y un dato totalmente alentador porque Ajá. también nos muestra que se puede combatir al virus, ¿sí? Y Sí. eso es algo importantísimo que quería decir, ¿sí? Es como que todos estamos con miedo y preocupados, pero en estas situaciones, digamos, se lo puede pelear, ¿sí? Hay que ayudar entre todos. Esto no es algo, digamos, solo del personal de salud, sino que toda la sociedad tiene que colaborar para que esto no pase a mayores. Nosotros no tenemos muchas diferencias si no tenemos una conducta
conducta importante, nos puede llegar a pasar una muy mala jugada el coronavirus. Pero sí tenemos una ventaja importantísima, que es que ya lo padeció China, Italia, España y varios países, y nosotros tenemos una posibilidad gigante Ajá. de tomar medidas antes de que esto pase a mayores. Es como decir, Entonces, aprendemos de los errores de los otros, ¿no? esperemos que sí. Esperemos que Generalmente sí, los sí. humanos Bueno, generalmente no somos de aprender del error ajeno, pero esta es claro. una oportunidad única. Y no en muchos lugares se lograron tomar medidas drásticas e importantes antes de ya tener varios casos confirmados. Y en esto la provincia realmente ha tomado medidas desde el inicio, que es el tema del cierre de las escuelas, bueno, esto de decretar el aislamiento, Ujú. es importantísimo, ¿sí? La verdad que toda la gente, si uno escucha la problemática individual de cada uno con el problema económico que acarrea y un montón de cosas, Ajá, es muy difícil, ¿sí? Es difícil para todos, seguro. pero lo importante que quiero transmitir es que si no tomamos conciencia de que a esto lo debemos controlar y evitar que se propague, la podemos pasar muy mal. Ujú. Y al contrario, si tenemos conducta, si somos disciplinados, si respetamos y obedecemos las órdenes de los institutos, en este caso el Ministerio de Salud, si hay confianza en las medidas y todos ponemos nuestro granito de arena, creo que podemos llegar a pasar mucho mejor de lo que el pronóstico dice, ¿sí? Exactamente, sí. Entonces, eso es algo que tenemos que apuntar entre todos, pelearlo entre todos, y creo que si cada uno hace lo que tiene que hacer, nada, esta batalla la vamos a La vamos ganar. a ganar. Bueno, Darío, nosotros tenemos algunas preguntas que seleccionamos de algunos oyentes. ¿Puede ser? Sí, no hay ningún problema. Bueno, nos preguntan si es importante aplicarse las vacunas o no es conveniente. Sí, particularmente, bueno, un tema muy importante, una pregunta excelente, Ujú. porque bueno, en esta época que vamos a empezar el otoño y también el invierno, en toda esta época hay muchos virus respiratorios, Sí. no solo el coronavirus, sino influenza, todos los tipos de gripe, adenovirus y varios virus respiratorios, y la vacuna para la gripe en la población que es de riesgo es importantísima aplicarse todos los años, ¿sí? Ajá. Eh, Hay pacientes que pueden tener dolor de garganta, tos y tener un cuadro gripal y no ser por coronavirus, sino ser por una gripe, ¿sí? Sí. Pero cuando tuvimos hace un tiempo la epidemia de gripe A, del H1N1, también fue grave, fue muy grave, digamos, y Ujú. hubieron muchos casos complicados y la vacuna vino a prevenir muchísimas muertes, digamos. Entonces, en las personas que tienen más de 65 años, Sí. en los pacientes diabéticos, en los pacientes que tienen problemas cardíacos, problemas renales, problemas del pulmón como el EPOC, el Ajá. asma, Sí. fibrosis pulmonar o pacientes que están sometidos a tratamientos inmunosupresores que bajan las defensas, y en menores de 2 años es importantísimo la vacuna antigripal Ajá. aplicarse todos los años. Perfecto. Y a su vez está la vacuna para la neumonía, ¿sí? Que Sí. son dos vacunas, Ujú. una que, bueno, la conocemos, la Prevenar 13 y la Neumo 23, que son dos vacunas distintas, pero cubren contra el neumococo, que es una bacteria que genera neumonía, ¿sí? Todos los pacientes que están en grupo de riesgo, que son todos los que mencioné, más todo el personal de salud, debe vacunarse, ¿sí? Porque es para prevenir además todas las otras complicaciones, el resto de los virus respiratorios y la neumonía. Bueno, perfecto. Otra de las preguntas, un oyente nos dice, si el dengue enferma y mata a más personas que el coronavirus en nuestra provincia, ¿por qué nos alarma tanto? No, son dos cosas distintas Sí. y dos cosas a las que hay que combatir, ¿sí? En Misiones hoy tenemos 204 casos confirmados de dengue por serología, pero más de 5.000 pacientes con sospecha de dengue, Ujú. y ya como estamos con varios casos, hay muchos casos donde hay pacientes que tienen síntomas y signos típicos de dengue, donde no hace falta pedirle la confirmación serológica, o sea, no hace falta hacer el pedido de dengue si los síntomas y los signos son típicos, ¿sí? Claro. Pero, ¿qué pasa?
el dengue es algo que tenemos que pelearlos entre todos, ¿sí? Sí. Pero el sistema sanitario tiene cómo combatirle, ¿sí? Sin Ajá. duda que produce enfermedad y también produce muerte. Pero lo que estamos viendo con el coronavirus, que está pasando, digamos, en China, Italia y España, son casos complicados y la cantidad de enfermos puede superar ampliamente los casos de dengue que tenemos hoy. Por la manera de Eh, contagio. claro, porque Ujú. la capacidad de contagio del virus, del coronavirus, se contagia muy fácilmente. Ajá. Con esto, para nada hay que desestimar, digamos, el dengue, ¿sí? Hoy en día es preocupante lo del dengue, tenemos que ser conscientes, bueno, eso, todas las campañas que se están haciendo, de fumigación, cada uno controlar en el fondo de su casa si no tiene lugares donde se depositen agua, Ujú. aplicarse repelente, son medidas importantísimas y no es para nada menos importante, hay que darle importancia, solo que lo que se pronostica con respecto al coronavirus puede llegar a ser peor. Ujú. Gracias a Dios, como te decía, hoy en día en la provincia todavía estamos como con precaución, tenemos todas las alarmas puestas por la llegada, digamos, de los casos de coronavirus y por lo que puede llegar a ser, ¿sí? Ajá. La gran mayoría de los casos de dengue, gracias a Dios, se pueden manejar de manera ambulatoria, ¿sí? Ah, Todos buenísimo. estamos al tanto de que hubieron casos graves de dengue, pero la gran mayoría son casos que se pueden manejar tranquilamente con tratamiento en la casa de manera ambulatoria. Y bueno, y el coronavirus, muchos pacientes pueden tener enfermedad leve, Ajá. pero o sea, si se da el porcentaje de población que puede llegar a tener formas graves, la facilidad del contagio pueden llegar a ser muchos pacientes. Exacto. Y eso lo que generó en los otros países es que colapsó el sistema sanitario. Ujú. Los pacientes que hacen neumonía grave y muchas veces por la sensación de falta de aire y por la complejidad del cuadro, muchos necesitan que se coloque un respirador artificial, ¿sí? Y cuando el número, digamos, de infectados es tan amplio como se vio en otros países, muchas veces supera la capacidad del sistema sanitario. Ujú. Por eso es tan importante, Cristian, el tema de Sí, que todos sean conscientes de que no tenemos que llegar a eso, ¿sí? claro. Lo que se pretende con todas estas medidas, digamos, de aislamiento y de ser insistente en el lavado de manos y en desinfección de todas la superficie, el aislamiento social, el no estar cerca de otro, Ujú. el ser consciente que no hay que tomar mate, que no hay que pasarse la mano, no darse besos, son como medidas que muchos pensarán que son medidas exageradas, pero no son exageradas. Lo que estamos intentando es evitar que nos pase lo que le está pasando a lo que todos ven en las redes sociales que le pasó a países de primer mundo, ¿sí? Claro, sí. Y bueno, veremos más adelante cuán efectivas fueron todas estas medidas, ¿sí? Es decir, que Eh, todavía no se tiene un cálculo, ¿no? Justamente hay una pregunta de eso. No tiene un cálculo más o menos, o qué tiempo, o sea, en unos meses, cómo creen que va a seguir este tema, ¿no? Bueno, el pronóstico, digamos, es que la mayoría de los casos, el pico de infección en la Argentina, algunos expertos hablan de segunda quincena de abril y entre Ajá. la segunda, tercera quincena de abril y principio de mayo sería la mayor cantidad de casos que se esperan, ¿sí? Cuanto más nosotros podamos retardar, digamos, y más tarde aparezcan los casos, y los casos aparezcan distanciados entre sí, es lo mejor para nosotros, ¿sí? Acá Ujú. se están haciendo muchas medidas, muchos protocolos, en el caso del Madariaga, hay un grupo muy grande de trabajo, Sí, de prevención, todo un protocolo bueno, para estar preparados para lo que se puede llegar a venir. claro. Bueno, Darío, para ir cerrando, ¿no? Eh, Como nosotros sabemos, las redes sociales, la tecnología avanza mucho y con estas redes aún más. Hay mucha información falsa que circula por distintos audios de WhatsApp, en el Facebook, en distintas redes. Nos decían que habían casos en la provincia de Misiones, pero te preguntamos justamente a vos, ¿en Misiones todavía no hay casos confirmados?
Mirá, no, por el momento certificado no hay ningún caso, ¿sí? Ajá. Varios escucharán que hasta ahora en Argentina, en el único lugar donde se analizan las muestras para coronavirus es en el Instituto Malbrán en Buenos Aires, ¿sí? Ajá. Y el principal problema que están teniendo todas las provincias es que hay un retraso de algunos días en informar el resultado, digamos, ¿sí? Claro, sí. Nosotros en este momento en el Hospital Madariaga hay un solo paciente internado con sospecha, En que es cuarentena un, sería. sí, que Ujú. está internado, que es un paciente, bueno, que visitó la provincia del Chaco y el Chaco lastimosamente está teniendo ya casos de coronavirus y bueno, ese paciente vino con síntomas típicos y teniendo en cuenta que estuvo en una zona donde hay casos, se lo puso, se internó, está en aislamiento y está bajo un tratamiento de sostén y estamos a la espera del resultado del Instituto Malbrán. Ajá. Pero por el momento, por lo menos hasta hoy al mediodía, no había ningún caso confirmado en la provincia. Sí, Eso no quiere decir que ya no hayan casos sospechosos, ¿sí? claro, Eso es lo importante. Generalmente entre 10 y 14 días hay gente que puede no tener síntomas y ser portador del virus, claro. ¿sí? Y las personas que tienen síntomas contagian más, ¿sí? Más fácilmente y creemos que más o menos son 2 semanas en las que tienen que estar con un aislamiento para evitar el contagio. Ujú. Por eso es tan importante. Hay algo, Cristian, Sí, que Darío. quería mencionar, Ajá, que hay pacientes que tienen más riesgo de hacer complicaciones graves, ¿no? claro. Eh, pero absolutamente toda la población podemos transmitir el virus. Chicos y Entonces, grandes y las personas mayores que de alto riesgo, ¿no? claro, las personas, varones sobre todo, que Ajá, tienen hipertensión mayores de 60 años, se vio sí, en China que son la población que tuvo casos más complicados. claro. Pero lo que quiero que entiendan todos es que todas las personas pueden transmitir y contagiar el virus. Y aunque yo pueda tener un caso leve de coronavirus y que no me enferme gravemente y que no necesite ir al hospital, si yo no tengo conciencia de que yo puedo contagiar a esa persona mayor, que Ajá. puede ser mi papá, mi tío, mi abuelo, mi vecino, un ser querido, es importantísimo que pensemos eso, ¿sí? De que yo soy un probable portador del coronavirus y que puedo contagiar a cualquier vecino, a cualquier persona, ¿sí? Sí. Entonces, eso es importantísimo, hay que entender. Y de acá es importante entender que si tenemos síntomas leves, por ejemplo, un paciente que tenga o cualquiera que empiece a tener fiebre o dolor de garganta, lo importante es, si no está en una situación de gravedad, por ejemplo, que siente falta de aire o se siente muy mal, Sí. que no vayan al hospital, ¿sí? Ajá. Que llamen al 0800 que dio el Ministerio de Salud, que es Sí. el 0800-444-3400, que es una línea que está abierta justamente para asesorar a las personas, ¿sí? Ajá. Nosotros estamos esperando que probablemente aparezcan los primeros casos de coronavirus en la provincia, porque en la Argentina ya hay, ¿sí? Sí. Y si de China llegó a Argentina, en Argentina, digamos, en cualquier lado, a Misiones Claro. probablemente llegará, ¿sí? Pero lo más importante es que la persona que tenga síntomas tiene que quedarse en la casa, en lo posible, ¿sí? Ujú. Salvo que tenga síntomas de gravedad. Y eso es un dato muy importante, tanto por síntomas de dengue como posible coronavirus. Antes de salir de la casa y irse al hospital, que llamen por teléfono al 0800 y a orientarse, ¿sí? Le van a asesorar. La gran mayoría de los casos de coronavirus son casos leves, Ujú. ¿sí? Que se pueden tratar en la casa y un Bueno, tratamiento sintomático tranquilo, ¿sí? es importante El eso saber. paciente que siente falta de aire, que tiene fiebre y que se siente mal, Sí. debe ir al hospital, Ajá. pero previamente tiene que llamar al 0800. Perfecto. Y si llegan al hospital, va a haber un circuito, ¿sí? Que le va a indicar por dónde tienen que ir los pacientes que tienen síntomas respiratorios, porque el paciente que tiene síntomas respiratorios tiene que colocarse un barbijo para evitar diseminar el virus, ¿sí? Interesante, sí. Y es muy importante hablar, confiar en el personal médico de ahí de Aristóbulo, ¿no? Yo Ajá. primero
quiero dar desde acá un apoyo gigante a todo el personal de salud de Aristóbulo, tanto médicos, enfermeros, ambulancieros, administrativos del hospital, todos. Un abrazo grande desde acá y bueno, darle fuerza, pedirle a la sociedad que confíe en nuestra gente, que confíe en el personal de salud y entender que esto no se puede solo, pero como dije hoy, si todos ponemos un poquitito de conciencia y de nuestro granito de arena, seguramente Misiones la va a pasar mejor que el resto de la provincia, ¿sí? Ajá, así es. Bueno, Darío, queda solamente agradecerte por tomarte tu tiempo, contarnos de una manera extraordinaria lo que es este tema del coronavirus. Y bueno, nosotros estamos aquí desde la radio tratando, bueno, nos digan más preguntas. Una más, Darío, y ahí nos despedimos, ¿te parece? Sí, no hay ningún problema. Bueno, sí. dice, pregunta al doctor si tenemos que usar barbijo los que atendemos en los comercios. Es muy importante la pregunta. Mira, por el momento, Cristian, en sí. realidad los pacientes, las personas que tienen síntomas respiratorios, sí, y que van a salir porque tienen que ir al hospital o tienen que ir a algún lado, sí o sí tienen que tener barbijo, sí. El personal de salud que va a atender a pacientes que están con síntomas respiratorios, también tienen que usar barbijo. No hay una recomendación estricta para la población sana, ni para la gente que está por atender, digamos, a población que no tiene síntomas. Esto tenemos que entender que primero con el DNU que sacó el presidente, las personas, primero, salvo extrema urgencia, no debieran salir, ¿no? Y el que tiene que salir, tiene que evitar salir primero la persona que tiene síntomas. El paciente que está con dolor de garganta, fiebre o síntomas respiratorios, no debería salir. Por eso es tan importante también que los pacientes que son factores de riesgo no salgan, que pidan a alguien que tiene condiciones de salud óptima que le haga los mandados. Si sale una persona que no tuvo contacto con ninguna persona que está en coronavirus y va a un mercado, no debiera por qué tener que llevar el barbijo y el que atiende en el mercado tampoco. Lo que sí es importantísimo es que el que está en el mercado, ya sea o en cualquier lugar, mantenga una distancia de 2 metros con el otro, ¿sí? Eso es importantísimo, ¿sí? Si estamos a 2 metros, no tendría por qué contagiarme porque el virus cae antes, ¿está? Entonces no es necesario, pero sí es muy importante el tema del distanciamiento, del estar a 2 metros, y si estamos en contacto en superficie, el lavado de manos. Todas las personas que por algún motivo tienen que trabajar en otra cosa, desinfectar todas las superficies y lavado excesivo de manos. Eso es lo más importante. Bueno, Darío, nosotros justamente ayer esperábamos el decreto del presidente de la Nación y decíamos, ¿no? Nos toca muy de cerca a nosotros, los trabajadores de prensa, porque tenemos que trabajar normalmente y alguien tiene que informar a la gente y tenemos ese temor, ¿no? De que está nuestra familia en casa, de salir, contagiarnos y demás, porque hay temor entre la gente, ¿no? Y me imagino en el caso de ustedes, los doctores que están en el medio de mucha gente con este tema, si bien psicológicamente están preparados para todo esto, pero tienen su familia también, tienen que volver a la casa. ¿Cómo se vive personalmente este tema, Darío? Bueno, muy buena pregunta. No, la verdad es que siendo humano, digamos, todos tenemos temor a situaciones que puedan ser extremas y sobre todo que donde corra riesgo de vida, y más nosotros que estamos expuestos a ver que cualquier persona pueda llegar a pasarla mal, es difícil, ¿sí? En mi caso particular, la tengo alejada a mi hija hace varios días ya, y obviamente que cuesta, ¿no? Pero bueno, yo tengo la esperanza y confianza de que si todos trabajamos y ponemos nuestro granito de arena, cada uno desde su lugar, esto lo vamos a ganar, ¿sí? Por eso es tan importante que cada uno haga lo que tiene que hacer, que sea consciente que si no cumple con las cosas que tiene que hacer, puede diseminar el virus y otro se puede contagiar, ¿sí? Entonces es importantísimo el rol absolutamente de toda la sociedad. Esto no es algo ni del gobierno ni del personal de salud, es algo que lo tenemos que ganar entre todos
pero es necesario que tomen conciencia de que no haya caso confirmado hoy no dice que no vayamos a tener, Ajá. y si llegamos a tener casos confirmados, lo más importante es ser lo más rígido posible en cuanto a la conducta y a la disciplina, Ajá. de no salir de la casa si no es necesario, de lavarse las manos y todo. Y bueno, obviamente que uno el temor y la angustia siente, pero Sí, bueno, cargamos una responsabilidad importante, claro. es lo que elegimos Ujú. y nada, estamos para pelearlo y para dar todo lo que tenemos, digamos, para ayudar a nuestra gente, ¿no? Y sobre Así es. todo a toda la gente de Misiones y bueno, a la gente de Aristóbulo, un gran abrazo, que tengan esperanza, que tengan confianza, tratar de evitar el pánico. Sí. Y bueno, hay un dicho que dice, no hay que preocuparse, sino ocuparse, Ajá, ¿ah? está bien. Y bueno, cada uno ocuparse. Bueno, Darío, te agradecemos de todo corazón, muchas gracias por tomarte tu tiempo, hacer esta extensa entrevista que realmente creo que va a dar mucho resultado aquí en la sociedad aristobuleña. Y nosotros estamos a disposición para cuando necesiten los medios de prensa. Y por supuesto también desde aquí, desde FM Cuñapirú, le enviamos toda la fuerza y el apoyo que necesitan ustedes los doctores en este momento que atraviesa el país y el mundo, ¿no? Gracias, Darío. Bueno, muchísimas gracias a vos, Cristian. Si querés te dejo mi correo electrónico, Sí, por que supuesto. es dariotrela, como suena, Sí. @gmail.com, Ajá. y para cualquiera, digamos, individuo de Aristóbulo que necesite, que tenga preguntas y tenga una duda y se quiera sacar, estamos totalmente a disposición. Por las redes sociales también, en el Ajá. Facebook me pueden encontrar. Sí. No tengo ningún problema en contestar las preguntas que sean necesarias, no me molesta para nada, así que abiertos a todos los que necesiten, me preguntan y en lo que pueda ayudar y colaborar, sobre todo con mi querido pueblo, encantadísimo. Bueno, Darío, Así que un así abrazo que grande. muchísimas gracias y será hasta la próxima. Saludos, chau chau. Chau, chau.